Buenos días, chicos. Seguimos trabajando en nuestras pausas activas. En caso mío, en mi caso, estaremos trabajando sobre unas pausas activas muy particulares. Estamos hablando sobre una pausa activa que se llama gimnasia, pero no vamos a brincar, no vamos a saltar. Se llama gimnasia cerebral. Como ya lo dije o hemos hablado en otras pausas activas, nuestra gimnasia cerebral sirve para la coordinación, para mantenernos despiertos, para mantenernos, despertar el interés. A veces cuando nosotros hablamos y recibimos mensaje de lo que estamos viendo y queremos aprender, de golpe el cerebro a veces se bloquea o se tensa y difícilmente nos entra el conocimiento. Pero cuando realizamos algunos ejercicios para agilidad mental, para la gimnasia cerebral, nuestro cerebro se abre, se destapa y, ¿cómo decir? Como si dijera el cerebro, ya me desperté, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que hay que recibir? Entonces, más o menos en esas funciones, más o menos en términos no muy científicos, en mis términos, en pequeños términos que les puedo dar, así funciona nuestra gimnasia cerebral. Ese es el propósito de la gimnasia cerebral. Vamos a ver muchos ejercicios y de diferentes maneras. O a veces un ejercicio parecido al otro, se parece al otro, pero el truco es pequeño y es para agilizar nuestra mente, nuestro cerebro. Entonces, primero vamos a levantar los 4 dedos, vamos a cerrar nuestro pulgar, en el otro vamos a hacer una L, vamos a hacer una L, pero va a ser así, entonces, para que podamos irlo moviendo. ¿Vieron? El chiste a veces es hacerlo despacio y poder ver nuestras manos. Podemos comenzar a hacerlo y viendo nuestras manos. 4, cambiamos. Solo ahí cambiamos. Cambiamos así. Cambiamos así. Ok. Ese es uno de los que podemos empezar a elaborar. Podemos empezar a hacer para ir ejercitando. Entre más rápido, mejor. Entre más rápido lo podamos hacer. El chiste de esta gimnasia cerebral es hacerlo despacio. Podemos ir cambiando. Hasta podemos ver nuestras manos, podemos ir viendo qué es lo que vamos a poner, Así podemos ir moviendo nuestras manos, nuestras manos, pues, para ir cerrando. Vamos a hacerlo así también. Perdón. Vamos a hacer también algo semejante. Vamos a poner nuestros 4 dedos. Vamos a cerrarlo así, como el anterior. Este es el segundo. Y el otro, bien. ¿Ok? ¿Vieron?
es, es un poco más complicado también el otro. Bueno, vamos a empezar, vamos a poner los 4 dedos, cerramos el meñique también, al igual que en el otro, y vamos good, bien, ok. Vamos a poner así, vamos despacio, vamos viendo. Ahí casi sale la pistola como el otro. No, hombre, este es nada más así. Este es más. Ay, perdón. Pero esa es la idea de esta gimnasia cerebral. Esa es la idea de esta gimnasia cerebral. Esa es la idea de la gimnasia cerebral. Y lo más rápido que podamos. Lo más rápido que podamos. ¿Ok? Entonces, así vamos a estar trabajando nuestra gimnasia cerebral. Ya dimos dos ejercicios. Poquito, pero vamos a ir agilizando. Te recomiendo que practiques los que no te hayan salido, los que no te hayan quedado. Te recomiendo mucho practicar estos movimientos para despertar el interés de nuestro cerebro. ¿Ok? Nos vemos la próxima pausa activa. Que Dios les bendiga. Buenos días, chicos, vamos a seguir en nuestras clases virtuales. Estamos trabajando en Historia 1 para primero. Vamos a trabajar con nuestro tema del absolutismo dentro de la Ilustración. Recuerden, por favor, ir subrayando las partes más importantes, las partes más esenciales. Recuerden, por favor, marcar todo con su marca texto. Recuerden llevar la marcación de las ideas centrales. Bueno, después del descubrimiento de América y la Reforma Protestante en el siglo XVI, las monarquías absolutas tuvieron que transformarse gradualmente para resolver los problemas que cada vez se hacían más complejos en sus lugares, en sus estados. Al convertirse en imperios poderosos, los reyes tenían ahora más vasallos que gobernar y recursos que cuidar. Durante el siglo XVII y siglo XVIII, los monarcas dedicaron enormes recursos a la formación de ejércitos para afrontar las constantes amenazas entre estados vecinos y defender sus fronteras. Se prohibió que los nobles antiguos señores feudales tuvieran sus propias fuerzas armadas. Las monarquías se fueron transformando en absolutistas o en absolutas, pues el poder se concentró en la figura del rey, quien era el único autorizado para impartir justicia y administrar la riqueza. No estaba sujeto a ningún otro poder, ni rendía cuentas a nadie, ni a sus propios vasallos, ya que consideraba tener el derecho divino y de esta manera justificar su poder que provenía directamente de Dios. Para ello, el rey tenía una alianza con la iglesia y con esto tenía el control absoluto del imperio, en este caso del reinado. Las transformaciones políticas no modificaron la desigualdad social. La nobleza y el clero conservaron sus privilegios económicos, ya que no pagaban impuestos, mientras que el resto de la población permanecía en la miseria. La burguesía, como los comerciantes y los banqueros, tuvo un fuerte desarrollo económico derivado del auge comercial en Europa. En el siglo XVIII, este grupo social exigió más participación en las decisiones políticas, pero no fue escuchado. Por otro lado, la gran mayoría de la población, que eran los campesinos, vivían en la pobreza. A ese sistema político y social se le llamó antiguo régimen o sociedad estamental, por medio de las llamadas revoluciones burguesas. Se rompió con ese orden y nació una nueva organización política y económica que siglos más tarde sería una de las causas principales para la lucha del absolutismo
En este caso, lo que hablábamos ahorita o lo que explicaba ahorita, los reyes o monarcas absolutas creían tener el derecho divino, derecho designado por Dios para gobernar a toda la población. Eso era lo que ellos decían, lo que ellos expresaban. La Ilustración y la Enciclopedia. Como estudiaste en el panorama del periodo, la Ilustración tuvo lugar durante el siglo XVIII y significó una revolución en el pensamiento, ya que postuló la razón como lo más importante para el ser humano. A esa época se le llamó siglo de las luces o iluminismo, porque estableció al raciocinio como la luz o explicación de los fenómenos que lo rodeaban. La razón era la medida de todas las cosas, debía regir todas las áreas de la vida, y era lo único que hacía al ser humano, o sea, era lo único para el ser humano, lo único importante para el ser humano. El producto de las ideas humanistas del Renacimiento y de los descubrimientos científicos e intelectuales desde el siglo anterior, la Ilustración revolucionó los métodos de obtención del conocimiento. Ahora se trataba de conocerlo con certeza a la luz de la razón y ya no guiarse por las explicaciones teológicas. Por ello, los pensadores ilustrados tenían una gran confianza en la ciencia. Afirmaban que para lograr el conocimiento de las cosas, el único método válido era el científico, basado en la observación y en la experimentación. Se dieron a la tarea de medir, clasificar, nombrar plantas y animales, exploraron el mundo e hicieron mapas con base a la razón, ya no a lo que según Dios les enseñaba. Bajo el pensamiento ilustrado se concibió que la humanidad podía llegar a la perfección solo mediante la educación y se tuvo un fuerte optimismo en el progreso. Los pensadores criticaron las viejas supersticiones, el fanatismo religioso y la tradición heredada del pasado, así como las jerarquías de la nobleza, las cuales se veían como producto de una época oscura, donde nada se ponía a discusión. Los filósofos ilustrados de esta época comenzaron a cuestionar al absolutismo y defendieron las ideas sobre la igualdad y la libertad de todos los seres humanos. Lo anterior significó un cambio radical e inspiró a la burguesía a pensar que se podía modificar el orden político, pues se planteó que el pueblo era soberano y podía elegir a sus gobernantes de acuerdo a las necesidades que ellos podían tener. Los mayores defensores de las ideas de la Ilustración fueron los burgueses, que vivían generalmente en las ciudades, que promovían una nueva idea del ser humano, que podía progresar gracias a su talento y educación sin pertenecer directamente a la nobleza. Uno de los principales pensadores en promover nuevas ideas fue Voltaire, quien criticó el fanatismo de la sociedad tradicional y a la monarquía absoluta y propuso la libertad de pensamientos. El filósofo Montesquieu propuso que el poder debía tener contrapeso para mantener el equilibrio y subrayó la separación de poderes en ejecutivo, legislativo y judicial para evitar los excesos del poder absoluto que ejercían los monarcas. Montesquieu fue el primer pensador en plantear la división de poderes, en plantear una división de poderes para manifestar en el pueblo el poder pues del monarca, pero sin abusos. O sea, quería Voltaire
Montesquieu, que los reyes no se aprovecharan de la población, no se aprovecharan de los más pobres, y por eso proponía esta división de poderes. Por su parte, otro pensador, el inglés John Locke, defendió el derecho de propiedad y el derecho de los individuos a elegir su propio sistema de gobierno o su propia forma de gobernar, mientras que Rousseau partió de la idea de que el ser humano era bueno por naturaleza, pero en la convivencia social adquiría cierta maldad. Por ello consideraba que era necesario que el ser humano, los hombres, hicieran un acuerdo entre los miembros de la sociedad, establecer ciertas reglas de convivencia, aunque esto a veces se enfrentaba cierto riesgo. Las ideas de Rousseau se expresaron en su obra El contrato social. El contrato se entendía como un producto de la voluntad general que, a diferencia de la voluntad individual, era siempre justa y velaba por el interés de la comunidad. Con el ejercicio de la primera, la soberanía residía en el pueblo. Lo anterior influiría en el pensamiento político y en la creación de constituciones en Europa y América entre los siglos XVIII y siglos XIX. Como producto de las ideas ilustradas se creó la enciclopedia o diccionario razonado de las ciencias, las artes y los oficios, una publicación de varios volúmenes donde muchos pensadores trataron de agrupar las nuevas ideas y sistematizar el conocimiento científico que tenía el mundo. Todos los avances que se venían generando o que venía generando la ilustración tenían que tener un elemento donde compilarlos, donde juntarlos y saber y poder mostrarle a los demás cómo se hacían las cosas, cómo debían de ser. En este caso, la publicación de la enciclopedia fue un acto radical, pues por primera vez se lograba agrupar en un sitio un conjunto de conocimientos que estaba fuera del alcance de la censura de los reyes o de la prohibición de los gobiernos. La enciclopedia fue el proceso por el cual se juntaron todos los conocimientos y se pudo exponer en este caso a la sociedad científica, a la sociedad que requería de buscar nuevas explicaciones o buscar las explicaciones concretas de lo que eran los conocimientos específicos. Ahora entramos, en este periodo de la Ilustración, entramos al despotismo ilustrado. A comienzos del siglo XVIII, los reyes europeos se dieron cuenta de que tenían que implementar ciertas reformas para tener el control sobre sus territorios y lograr mayores beneficios económicos de sus colonias en América. Con las ideas ilustradas buscaron concentrar el poder y tener más ganancias económicas, por lo que la administración del reino era una de las tareas de mayor importancia junto con la guerra, pues había que expandir el territorio y hacerse de más riquezas. Para controlar las finanzas del reino, los monarcas contrataron funcionarios ilustrados para administrar los recursos de sus territorios y mantenerse informados de todos los acontecimientos. También crearon ejércitos poderosos para pelear por nuevos territorios y controlar las fronteras y sus posesiones. Esos monarcas le restaron independencia a las autoridades religiosas, a la aristocracia y reprimieron el poder que muchos nobles ejercían en sus localidades desde tiempo muy atrás. Asimismo, apoyaron las ideas ilustradas, por lo que fueron llamados déspotas ilustrados, pues justificaban su autoridad basándose en la idea del progreso
no en la del derecho divino como los monarcas anteriores lo hacían. El despotismo ilustrado se fundamentó en la razón que estuvo enfocado a realizar muchos cambios para lograr mayores utilidades. Los déspotas ilustrados construyeron caminos y puentes para fomentar la agricultura y la industria. Abrieron rutas marítimas para aumentar el comercio y crearon escuelas en las que difundieron las ideas racionalistas a fin de que sus súbditos fueran útiles al reino. Con esas reformas administrativas y sociales, los monarcas impulsaron de modo indirecto un mayor desarrollo de la burguesía, que comenzó a ganar control sobre la producción económica y a tener una independencia frente al Estado. Los principales déspotas ilustrados fueron Luis XV de Francia, Carlos III de España, Catalina II de Rusia, José II de Austria y Federico II de Prusia. Fueron los grandes exponentes del despotismo ilustrado, o sea, los que aplicaron el despotismo ilustrado con mayor fuerza. Con el tiempo, la autoridad que ejercían los monarcas ilustrados se volvió más impersonal, pues sus decisiones se justificaban con razón o con razones de Estado, y la administración quedó a cargo de un grupo de funcionarios públicos alejados al pueblo. Los déspotas ilustrados incurrieron en grandes gastos para pagar los lujos de sus cortes, sus ejércitos y las deudas derivadas de muchas y constantes guerras. Para comprender las crisis financieras aumentaron los impuestos, pero lo hicieron de manera que la burguesía y el campesinado fueran los únicos que pagaran, no así los nobles ni el alto clero. Poco a poco, la burguesía intelectual, inspirada en las ideas de la Ilustración, empezó a cuestionar las órdenes reales como injustas y caprichosas. Las ideas de Voltaire, Montesquieu, John Locke, Rousseau fueron importantes para difundir la idea de que el individuo tenía derechos políticos que lo podían liberar de las cadenas que lo oprimían. Los burgueses ilustrados aprovechaban para reunirse y opinar sobre los asuntos públicos. Los cafés, los teatros y los salones fueron centros de reunión donde comentaban los problemas que afectaban a la sociedad en general y se discutían asuntos políticos. También formaron sociedades secretas para discutir lo que debía cambiar y comenzaron a utilizar los periódicos y folletines para difundir sus ideas. Poco a poco se autonombraron portavoces del pueblo para defender la igualdad y la libertad. Las nuevas ideas basadas en la igualdad de los hombres ante la ley inspiraron a los burgueses para exigir sus derechos, para exigir los derechos de la población, exigir que la población fuera proveída de los más mínimos servicios o en este caso los propios derechos que tenía la misma población a participar en la misma política. Bueno, hasta aquí nuestro tema del día de hoy. Recuerden subrayar bien las ideas centrales para en el examen poder tener una mayor facilidad de repasar, ¿ok? Nos vemos la próxima, que Dios les bendiga.